Buenos días, hermanos. Estamos aquí en la clase de la Escuela de Formación Cristiana. Eh, Están viendo lo que es Jesús en los Evangelios. Y bueno, a mí me ha tocado explicar lo que en el capítulo 2, perdón, versículos 41 al 52 acerca de Jesús en el templo. Voy a dar lectura al pasaje primeramente para que podamos entender qué es lo que vamos a explicar en esta mañana. Dice así, estamos en Lucas capítulo 2 versos 41 al 52. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, dentro de los evangelios del Nuevo Testamento, este es el único pasaje referido a la niñez de Jesús. Si vemos en el contexto de este capítulo número 2, precisamente habla acerca del nacimiento, habla acerca de cómo fue el nacimiento de Jesús. Esto lo dice de los versículos 1 al 7, y posteriormente del 8 en adelante vemos precisamente el mensaje de los ángeles a los pastores, del nacimiento de Cristo, del Mesías esperado por mucho tiempo. Y de allí viene la presentación de Jesús en el templo, cuando se cumplen 8 días de que él ha nacido, y como era la costumbre de los judíos llevar a los niños de 8 días a la circuncisión, Jesús es llevado por sus padres, y ahí se encuentran a un hombre llamado Simeón, y dice la escritura que este era un hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y este hombre Simeón, precisamente se le había hablado a través del Espíritu Santo de que él no moriría sin antes ver al Mesías, a Jesucristo. Entonces, este punto es cuando Jesús es presentado en el templo. De ahí los evangelios no dicen nada acerca de la niñez de Jesús, sino hasta los 12 años, como vimos en este pasaje que acabamos de leer del versículo 41 al 52. Entonces, es importante este pasaje, amados hermanos, porque nos revela el primer momento conocido en que Jesús afirma ser el Mesías a la edad de 12 años. Ahora, aquí hay 6 lecciones que podemos aprender de este relato de Jesús a los 12 años en el templo en Jerusalén. Y en primer lugar podemos aprender el estilo de vida de la adoración de los judíos, y en este caso de Jesús. El versículo 41 y 42 dice de la siguiente manera: Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Es importante lo que nos dice el final del versículo 42, conforme a la costumbre de la fiesta. Bueno, José y María, los padres terrenales
de Jesús eran fieles, como todo judío, eran fieles a su adoración. Porque en la ley judía se esperaba que todo hombre judío fuera 3 veces al año a Jerusalén a adorar. Y eso lo marca el libro de Deuteronomio capítulo 16, verso 16, que dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Entonces, amados hermanos, esta era la costumbre de ellos, en guardar cada año estas 3 festividades. Y sabemos que la más importante precisamente era la fiesta de la Pascua, cuando Dios, a través de Moisés, ahí en Éxodo capítulo 12, precisamente instituye la Pascua, que quiere decir la salida de Israel, la conmemoración de la salida de Israel tras más de 400 años de esclavitud en Egipto. Entonces, esta era una de las fiestas más importantes, si no es que la más importante que celebraban los judíos en Jerusalén cada año. Según dicen que se reunían aproximadamente en Jerusalén o a los alrededores aproximadamente 2 millones de personas. Imaginémonos toda la cantidad de personas que se congregaban ahí en Jerusalén, en el templo, a los alrededores, precisamente para atender esta importante fiesta. Y sabemos nosotros que actualmente la Pascua ha sido sustituida por la comunión, la Santa Cena, la Santa Comunión o la Eucaristía. Entonces, todos los varones judíos que vivían aproximadamente en un radio de 20 millas alrededor de Jerusalén estaban obligados por la ley para asistir, como ya lo hemos dicho, 3 veces al año. Las mujeres no tanto, ni los niños. Sin embargo, era costumbre que fueran familias enteras, aldeas enteras, familias enteras a Jerusalén. Entonces, en la Pascua, en Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos, era cuando los judíos viajaban estas 3 veces al año allí a Jerusalén. Entonces, los padres de Jesús, como fieles judíos, le enseñaron a ser fiel a nuestro Señor Jesucristo en la adoración. Porque Él iba con ellos. Él iba con sus padres. Ahora, ¿qué enseñanza nos trae esto en la actualidad, hermanos? El ejemplo que para los padres de familia, creyentes en Jesucristo, sabemos que los niños pertenecen a Dios, pertenecen al Señor. Por eso se debe de instruir a los hijos en el Evangelio desde muy temprana edad. Por eso, hermanos, bautizamos a los niños de pequeños. ¿Por qué? Pues porque los padres hacen ese compromiso de instruir, de presentar el Evangelio a sus hijos creyentes, porque creemos que son hijos del pacto. También son, en este caso, pues partícipes de, valga la expresión, de participar de la comunión bajo una instrucción de sus padres o de algún maestro en la iglesia. Entonces, esto es importante, hermanos. Bien, recordamos ahí en Proverbios capítulo 22, verso 6, que dice: instruye al niño en su camino o en su carrera, y aunque fuere viejo, no se apartará de ella. La segunda enseñanza que podemos aprender de este pasaje de Jesús en el templo a la edad de los 12 años es precisamente el desarrollo social que tuvo o que tenía el Señor Jesucristo como cualquier niño normal a esa edad. Vean los versículos 43 al 45. Dice de la siguiente manera: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos.
pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. ¿Qué pasaba aquí, hermanos? Como ya mencioné, la gente viajaba a estas festividades en caravanas. Y algunos dicen que ponían a las mujeres y a los niños por delante. Y los hombres y los jóvenes se quedaban atrás, cuidando la caravana y todo el recorrido, todos los kilómetros que emprendían. Pero a menudo los parientes y también aldeas enteras viajaban juntas. Por eso dice aquí en el versículo 44, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y lo buscaron entre los parientes y los conocidos, ¿sí? Por eso ahí podemos entender que viajaban familias enteras. Esto me hace pensar, por ejemplo, cuando siempre en Navidad o fin de año, muchas personas que viven en los Estados Unidos y que vienen a visitar a sus familiares aquí en México, muchos lo hacen en caravanas, digamos, ¿no? Vienen varios carros, vienen varias familias, vienen recorriendo, entran por el norte del país, lógicamente, y vienen atravesando el centro. Muchos viajan hasta Guerrero, a Michoacán, donde están sus familiares. Y esto me hace pensar que más o menos era algo así. Claro que en ese tiempo, lógicamente, no había los vehículos como hoy en día, pero así viajaban en aquel entonces. Pero ¿por qué digo que aquí podemos entender o aprender el desarrollo social que tuvo Jesús? Bueno, dice la Escritura que Jesús tenía 12 años de edad. Saben que un varón judío a los 13 años de edad ya era mayor de edad, valga la expresión. Entonces, Jesús estaba a un año o estaba a punto de ser considerado un hombre adulto. Imagínense, ¿no? Nosotros en nuestra cultura, en nuestro contexto, pues un niño de 12 años es pues todavía ni siquiera un adolescente, apenas está empezando en la adolescencia. Y los padres, pues lógicamente lo tienen que guiar muchos más años. Sin embargo, en la cultura de aquellos tiempos, un varoncito o un jovencito de 13 años ya era considerado como un adulto. Entonces, aquí vemos, hermanos, que posiblemente Jesús al sociabilizar, al estar haciendo vida social con jovencitos de su edad, dentro de la caravana, podría pasarse de un grupo a otro. Y los padres pensaban eso, que estaba con los familiares, estaba con los primos, qué sé yo. Posiblemente José habría pensado que Jesús iba con María y con otras mujeres y otros jovencitos adelante de la caravana, mientras que María posiblemente habría pensado que Jesús estaba con José y los hombres al final de la caravana, o tal vez con algún pariente. Pero ellos, tanto José como María, estaban seguros de que se encontraba con otros. Y cuando se dieron cuenta, hermanos, que Jesús no estaba, hasta el anochecer. Leo nuevamente el versículo 44 y el 45. Dice: pensando que estaba entre la compañía, sociabilizando, como ya dijimos, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Entonces, imaginen a estos padres de familia con su hijo extraviado. Imaginen, hermanos, la angustia, la preocupación. Por eso María manifiesta más adelante, ¿no? En el versículo 48 al final, dice: tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Imagínense qué tremendo, hermanos, para ellos no ver a su hijo, la preocupación, la angustia, el miedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vuelven a Jerusalén. Ya habían recorrido muchos kilómetros, un día posiblemente, o cerca de un día, cuando se percatan de que Jesús no estaba entre la caravana. Ahora, aquí podemos aprender en este sentido
¿cómo es el desarrollo social de un niño? El desarrollo social, amados hermanos, de un niño es muy importante. Al niño hay que ayudarlo, hay que guiarlo, hay que saber alentarlo, hay que saber dirigirlo, hay que enseñarle cómo se tiene que relacionar, en este caso con otros niños de su edad o el respeto a personas de mayor edad. ¿Y qué podríamos aprender también de estos versículos al enseñar a dirigir a los niños o a los adolescentes? Hay que enseñarles, hermanos, a ser amables. Hay niños que pues yo veo muchas veces en la iglesia o en otro lugar, pues son niños malhumorados, ¿no? Son niños que están enojados, son niños maleducados, muchas veces les das algo y no dicen gracias, sus padres le tienen que decir cómo se dice, ¿no? ¿Qué más se le tiene que enseñar a un niño cuando está sociabilizando? Pues a ser disciplinado. Por ejemplo, cuando le invitan a comer a una casa, pues por ejemplo, contribuir a llevar sus trastes al lugar donde los daban. ¿Qué más se les tiene que enseñar a los niños cuando están sociabilizando? Pues a ser a niños alegres, a ser niños sanos, a cuidar de otros niños, posiblemente menores a ellos. Hay una fotografía que me encanta mucho que tengo en casa. Cuando fuimos con mis padres a Yucatán hace muchísimos años, yo era un niño como de 3 4 años, y me encanta una fotografía porque mi hermana, que es un año y medio mayor que yo, esa fotografía, mi hermana me va jalando de la mano. Posiblemente mis padres iban adelante unos metros, pero en esa foto me encanta porque se ve como mi hermana me va guiando, me va cuidando, sabiendo que soy menor y que puedo perderme. ¿Qué más podemos enseñar a los niños cuando están sociabilizando? A ser leales con sus amigos, con sus maestros, con las personas mayores, a ser pacíficos o pacificadores, ¿verdad? Porque hay niños que son peleoneros. Entonces, es muy importante la sociabilización. Entonces, aquí podemos aprender en estos versículos cómo Jesús era un niño o un adolescente que estaba aprendiendo a sociabilizar. Ahora, ustedes saben que con la pandemia y a través de la cuarentena y del confinamiento, pues se descubrió que los niños estaban padeciendo pues algún tipo de problemas como ansiedad, como depresión, precisamente porque estaban aislados, porque estaba repercutiendo en su salud mental. Entonces, por eso el gobierno hace unas semanas, y a muchos no estuvieron de acuerdo, pero otros sí, de que el gobierno por fin dijo, pues aunque estemos en la tercera ola del COVID, pues vamos ya a iniciar las clases. Y bueno, gracias a Dios, pues los niños ya actualmente ya, o la mayoría de ellos, o algunos de ellos, pues ya están retornando poco a poco a su ambiente, a su escuela, con sus compañeros. Y esto es muy importante, hermanos, que podamos enseñar a los niños. También en la cuestión de la sociabilización o sociabilizar los niños, pues también tenemos que vigilarles en que no caigan en vicios, en que no se junten con malas compañías, en que no adquieran malas costumbres. Todo eso es muy importante en la sociabilización de un niño, como en este caso lo tenía el niño Jesús. La tercera enseñanza que podemos aprender de esto, amados hermanos, es que el conocimiento del Señor, bueno, del niño Jesucristo o Jesús en ese momento era sorprendente. Vean los versículos 46 y 47 que dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando por fin, después de 3 días, José y María encuentran a Jesús, yo creo se fueron para atrás porque lo buscaron en muchos lados, y posiblemente el último lugar que pensaron fue el templo, que fue precisamente donde Jesús estaba allí. Y
el templo tenía salones apropiados, tenía recintos donde lógicamente los maestros o doctores de la ley o en teología daban sus clases, pero también en los patios del templo. ¿Y qué pasa aquí, hermanos? En esos lugares estaba abierta la enseñanza y era un lugar de clases, pero también de discusiones entre los doctores de teología y de religión. Era un lugar abierto, como ya lo dije, donde el público pudiera escuchar y aprender. Y en este caso el evangelista Lucas enfatiza en este punto el sorprendente conocimiento que tenía Jesús. Dice versículo 47, leo nuevamente, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. En aquel tiempo había doctores de religión o de teología muy prominentes, muy capaces. Algunos de ellos, como menciona la Biblia, era Gamaliel, que fue el maestro o el instructor de Saulo de Tarso, que después fue el apóstol Pablo. También otro hombre reconocido, un erudito en ese tiempo, era el mismo Nicodemo. Era un hombre muy reverenciado, muy respetado. Y Nicodemo lo recordamos, hermanos, allí en Juan capítulo 3, precisamente con esa conversación que tiene ya con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otros teólogos? Bueno, algunos mencionan a un hombre llamado Jonatán que parafraseaba, que sabía parafrasear los libros de la Biblia o los libros sagrados. Había un maestro de la ley llamado Hillel y Shammai, entre otros. Entonces Jesús se encontraba entre estos eruditos y Jesús hacía preguntas, pero también daba respuestas. Y hoy en día dicen que la inteligencia se mide no tanto en las respuestas que tú puedas dar, sino más bien en las preguntas, en la profundidad de la pregunta que tú puedes hacer. Regularmente cuando predicamos o enseñamos, pues los predicadores tendemos a hacer preguntas. Algunas son retóricas, pero algunas no. Algunas otras esperamos que haya alguna respuesta por parte de la congregación o por parte del auditorio. Entonces Jesús estaba haciendo preguntas. Y lógicamente, hermanos, cuando hacemos una pregunta, cuando alguien hace una pregunta, ¿qué espera? Pues lógicamente una respuesta, pero una respuesta correcta. Y aquí vemos, hermanos, en Jesucristo a la edad de 12 años, que él quería más entendimiento. Él estaba sediento de entendimiento, de conocimiento, pero también él daba una respuesta acertada y sumamente inteligente a las preguntas que posiblemente le hacían allí los doctores de la ley o alguna otra persona que estaba aprendiendo también. Entonces, podemos notar que tanto sus preguntas como sus respuestas, en este caso, revelaban el nivel del conocimiento y el entendimiento fenomenal que tenía Jesucristo, a tal grado que dice aquí el versículo 47 nuevamente, 47, perdón, que se maravillaban. Maravillar significa que todos estaban asombrados, que todos estaban abrumados y admirados del conocimiento que tenía Jesús a los 12 años de edad. Vean el Salmo 119, 99, versículos 99 y 100, como dice: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Ahora, hermanos, esto es una lección para cada uno de nosotros, tanto para niños como para los adultos. ¿Cómo? Pues que tenemos que aprovechar toda la oportunidad para aprender lógicamente de la palabra de Dios, para escuchar las predicaciones, para estar en los estudios bíblicos, para estar en las clases de formación cristiana, pero también, hermanos, un consejo: hay que ser autodidactas, hay que empaparnos de libros, hay que llenar nuestras bibliotecas. Posiblemente tenemos que gastar más en libros que en ropa, que en otras cosas,
porque esto nos aumenta, claro, lógicamente, buenos libros, ¿verdad? Libros que nos instruyan, libros, comentarios que sean acordes a la palabra de Dios, con escritores reconocidos, para que podamos nutrirnos más y más de la palabra de Dios. Esto también nos enseña que debemos estar sedientos del conocimiento de la palabra de Dios. El apóstol Pedro menciona ahí en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Una cuarta enseñanza, hermanos, que aprendemos de este pasaje es la naturaleza mesiánica de Jesús a los 12 años. Versículos 48 al 50 dice: cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, y escuchen bien esto: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y dice el versículo 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. En este caso, podemos ver que es el primer reconocimiento a la naturaleza mesiánica de Jesús, por parte de Jesús mismo, lógicamente. Porque como ya mencionamos a principios del capítulo 2, pues los pastores, guiados por los ángeles, reconocieron la llegada del Mesías. Pero Jesús, hasta esta edad, hasta este momento, es cuando Él dice: es necesario estar en los negocios de mi Padre. Con eso Él estaba afirmando precisamente ser el Hijo de Dios. Llamó a Dios su Padre. Ahora, no se sabe precisamente cuándo Él supo que era el Mesías. Eso no lo dicen los evangelios. Pero a la edad de 12 años era consciente de que Él era el unigénito Hijo de Dios. Él ya reconocía que había sido engendrado por el Padre Celestial. Ahora, en la contestación que Jesús le da a María, está diciendo que su Padre había cuidado de Él durante estos 3 días. Si es decir, como diciendo: mamá, no te apures, no te angusties, porque mi Padre Celestial me ha estado cuidando este tiempo, estos 3 días que no han estado conmigo. Ahora, cuando Él se refiere a los negocios de su Padre, que dice el versículo 49, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Es decir, que los negocios de su Padre es que Él está haciendo lo que el Padre Celestial quería que hiciera. Por eso vemos la confirmación de Dios Padre, por ejemplo, cuando en la transfiguración, cuando dice: este es mi Hijo amado, en el cual estoy muy complacido. Lo mismo cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, la voz que desciende del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual estoy muy complacido. ¿Por qué? Porque Jesús amaba al Padre y estaba siempre en los negocios de su Padre, es decir, haciendo lo que el Padre quería. Ahora, cada uno de los que nos decimos hijos de Dios, amados hermanos, tenemos que ponernos bajo el cuidado y la mirada protectora del Señor. Porque sabemos que la decisión de seguir a Cristo como Señor y Salvador hace que Dios nos adopte como sus hijos y nos coloque o nos coloca bajo su cuidado. Por eso dice en el Salmo 91:11: y a sus ángeles mandará que te guarden en todos tus caminos. Pero también, como nuestro Padre, tenemos que estar enfocados y ocupados en los negocios de nuestro Padre Celestial. Quinta enseñanza es la obediencia. La obediencia. Y esa está en el versículo 51. Dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón.
Este es un cuadro influyente de la obediencia del Señor Jesús, bueno, del niño Jesús o del joven Jesús en ese tiempo. Él estuvo sujeto a sus padres, dice aquí el texto, les obedeció. Como hijo de Dios, dio él el ejemplo perfecto de ser un hijo obediente, tanto con sus padres terrenales como con su Padre celestial. Jesús, fíjense bien, Jesús obedeció a sus padres terrenales, a José y a María, a pesar de algunas cosas, a pesar de que él era más fuerte en espíritu, porque tenía la presencia del Espíritu Santo, a pesar de que él era más lleno de sabiduría que sus propios padres, él se sujetó a ellos. Y eso a los hijos. Siempre tenemos que recordar el mandamiento que dice, el quinto mandamiento, allí en Éxodo 20, que dice, honra a tu padre y a tu madre, para que los días que Jehová te dé sobre la tierra sean largos, sean prósperos, sean fructíferos. Y el apóstol Pablo lo vuelve a recalcar allí en el libro de Efesios capítulo 6, verso 1, que dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Saben que dentro de la ley, este era uno de los mandamientos más importantes, la obediencia hacia los padres, el respeto, el cuidado hacia los padres, pero actualmente, lamentablemente, vemos muchos hijos que no cumplen con este mandamiento, que no respetan a los padres, que no cuidan a los padres, que no visitan a los padres, que no son amables con los padres, cuando en este caso el Señor Jesucristo nos está dando este ejemplo de sumisión a los padres, no importando la edad que tengamos, no importa si eres casado, si tienes hijos, es más, si tienes hasta nietos o lo que sea, tienes que honrar y respetar a tus padres hasta el último minuto de sus vidas. Y la última enseñanza, hermanos, que aprendemos es el crecimiento normal de Jesús. Versículo 52 dice de la siguiente manera: Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vean qué importante es, dice, crecía en favor tanto para con Dios como para los hombres. Y aquí vemos tres tipos o tres áreas de crecimiento: el área mental, el área física y el área espiritual. La palabra crecía que aparece aquí en el griego es purekorten, que significa un crecer constantemente, seguir avanzando constantemente. Y es lo que hacía el Señor Jesucristo. Él estaba creciendo de una manera normal, de una manera constante. Él iba avanzando. Y hermanos, este es un relato muy importante de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. Cómo es importante que Él, desde la edad de los 12 años, todo lo que ya empezaba a hacer nuestro Señor Jesucristo, porque Él iba apuntando precisamente hacia el ministerio, hacia la obra, hacia la misión que Él tenía que hacer aquí en la tierra. Sabemos que Él inició su ministerio público a la edad de los 30 años, porque así lo dicen los evangelios, y vemos todos los milagros que el Señor Jesús hizo: alimentar a los hambrientos, liberar a los endemoniados, dar vista a los ciegos, anunciar el mensaje del evangelio, anunciar la esperanza de la vida eterna a todas las personas. Pero también vemos el punto máximo de su ministerio, cuando Él precisamente Él entrega su vida en la cruz del Calvario, derramando su sangre para darnos salvación y vida eterna. Y cuando vemos también de su gloriosa, maravillosa resurrección al tercer día. Hermanos, pues que Dios nos dé entendimiento para seguir aprendiendo de su palabra y sobre todo de los evangelios, que es el estudio que están llevando
actualmente Jesús en los evangelios. Que Dios les bendiga y les guarde, que pasen un excelente día. Hasta luego.